Saludos amigos de su programa Así Vamos. Hoy tenemos una nueva entrega de nuestro programa donde vamos a abordar temas interesantes del debate nacional. Vamos a ver el tema que tiene que ver con la deuda de la República Dominicana, un pequeño análisis vamos a hacer de ese tema y lo vamos a relacionar con un préstamo que se aprobó en el Senado de la República que habla de 600 millones de dólares, de los cuales 400 millones de dólares son para el acueducto de lo que se llama Punta Cana Bávaro, una localidad donde hay un desarrollo turístico importante. En esta edición de nuestro programa de hoy también tenemos una interesante entrevista con un joven primer votante que hemos querido traerlo para conocer de él su opinión de la política local, la política internacional, la situación del país, la participación de los jóvenes en política. Y por eso hemos querido traerlo a este programa para hacer una pregunta y conocer las inquietudes de esa generación de jóvenes que van a votar por primera vez en el país en las próximas elecciones del 2028. Su nombre es Jareb Hernández de la Cruz. Es un joven inquieto que estudia idiomas, básicamente el inglés, que también se ha estado preparando en política internacional, en comunicación, manejo de redes sociales, y una persona que por su generación, que es de primer votante, es interesante conocer qué opina de la situación del país, de la política dominicana y de la juventud en la política dominicana. Así que en el día de hoy tenemos estos temas interesantes. En su programa Así Vamos, un análisis del tema de la deuda, pero también, ¿por qué no? Esta ha sido una semana donde nos encontramos con situación de apagones en la República Dominicana, algunos por avería, otros por deficiencia en el manejo del sistema eléctrico, que están inquietando a la población. Y también vamos a hacer un comentario sobre este tema, es decir, el tema de la deuda, el tema de la juventud en la participación política, en esta interesante entrevista con Jareb Hernández de la Cruz, y también el tema que tenemos en el sector eléctrico. Así es que les exhortamos a mantenerse ahí en nuestro programa Así Vamos, y en este momento pausamos para inmediatamente ir a la entrevista con Jareb Alejandro Hernández de la Cruz. Pausamos. Tú siempre te has quedado elegante, como siempre, de verdad, el flow tuyo nunca cambia. ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Pero eso lo hacen con inteligencia artificial. O sea, toman tu foto de las redes sociales, la manipulan. Eso ahora mismo se lo están haciendo a cualquiera. No te dejes meter miedo. Pero es que se siente tan real. La extorsión, el fraude digital y la difusión de imágenes manipuladas son delitos en la República Dominicana. No pagues. Descarga todo y denuncia. Guarda las pruebas. Denuncia. Si te pasa, no pagues por miedo. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Intotel. Tal y como anunciamos en la entrada de nuestro programa, vamos a conversar con un joven que está incursionando en la política en su condición de primer votante. Con nosotros, Jareb Alejandro Hernández de la Cruz, que es una persona que nosotros hemos querido compartir esta entrevista para conocer cómo piensan los jóvenes de esa generación, sobre todo de su país, de la situación política, de la juventud y la participación en la política. Así que le damos la bienvenida a Alejandro Jareb Alejandro Hernández de la Cruz. Te damos la bienvenida, Jareb, que como te decimos, sí, para tratar algunos temas importantes de la política dominicana y los jóvenes de tu generación, cómo ven esta situación. Así que saludo para ti en este programa Así Vamos. Muchísimas gracias, Héctor Guzmán. Es un placer estar aquí con usted,
estar aquí con los queridos oyentes que están sintonizando. Y Bien. un honor. Claro, Honor estar claro. aquí con usted. No, el honor es nuestro. Mira, nosotros hemos querido tener esta entrevista contigo porque muchas veces a los jóvenes de tu edad quizás no le dan mucha participación en algunos medios de comunicación para que hablen de la política. Y mucha gente no conoce que jóvenes de tu edad pueden tener conocimiento, capacidad para manejar temas políticos, sociales, religiosos. Y como una expresión de esa generación, nosotros hemos querido que tú estés aquí para conocer opiniones, situaciones que tú conoces muy bien en la política dominicana. Independientemente del partido en el que tú estés accionando ahora, a tu edad, nos interesa conocer cómo está pensando esa generación tuya en esta coyuntura, sobre todo en que el país se encuentra desde el punto de vista político, social. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer contigo es, ¿cómo podemos decirle a quienes nos están viendo quién es Jareb en este caso? Muy bien. ¿Cómo tú te describirías? Bueno, ¿Qué tú haces? ¿Cómo tú llegas a la política? ¿Qué tú piensas? Algo así. bueno, yo me defino en 2 palabras. Un entusiasta de la República Dominicana. Entusiasta de mi país. Exacto. Desde muy pequeño siempre me ha gustado los valores dominicanos, la historia de nuestro país y la política. Porque al final la política es el conjunto de ideas que una nación tiene y defiende. Y si me gusta mi nación, siempre voy a estar en esa búsqueda de la política y de entenderla. Entonces, desde pequeño, yo doy este testimonio de que me gusta, de que quiero saber más. Y mis padres, querido Héctor, son los que me ayudan a incursionar en este camino. Me llevan a las reuniones políticas, a los eventos, a las campañas de elección. Yo recuerdo tener vida política desde niño. Desde niño. Desde niño, de 2016-2020, en esas campañas electorales, yo recuerdo ir a las calles y con mi padre buscar esos votos. Recuerdo ir también al Palacio Nacional varias veces. Cuando estaba el anterior presidente, Danilo Medina, él hacía unos eventos de Navidad. Y yo cada año iba, querido Héctor. ¿Y un evento de qué tipo, más o menos? De Navidad? Era un coro, él invitaba a la Sinfónica Dominicana de Navidad, era las luces del palacio. ¿Con motivo de la Navidad? Exactamente, y yo iba a esos eventos y veía este ambiente de los políticos, del comité, de la mesa directiva, y eso me atraía bastante. Mi niñez, Héctor. Oye, eso. Y luego vino la pandemia, estuvimos un poquito más guardados. Cuando se fue la pandemia, ahí le dimos duro. Ahí comenzamos a hacer diplomados de relaciones internacionales, de comunicación política. Fuimos al Congreso y fui trazando mi vida política. O sea que tú tienes tu inclinación por la parte de las relaciones De las relaciones internacionales y la internacionales, comunicación. así es. ¿Y así qué es. parte de las relaciones internacionales es la que te atrae? Más o menos? La del derecho constitucional Ok. e internacional. Ok. Estamos en esa área ahora mismo. Y Y también la historia de la idea política de mi país. Y como mi país se conecta con otros. ¿Cómo tú explicas eso? Más o menos? Yo estuve haciendo una exposición. Hace 2 semanas me gradué del inglés. 7 años estudiando inglés. 7 años. estudiando 7 inglés. años. Y la exposición fue en inglés. Y allá yo explicaba. Pero tú no has dicho la edad que tú tienes. 18 años. Oye, 2007. oye, 2007, diciembre de 2007. En diciembre cumplo 19. Oye, bien. En esa exposición, Héctor, yo explicaba cómo todas las ideas políticas de los países están conectadas con un común, que es la historia. Todos los países tienen su historia. Claro. Y toda la historia tiene un origen. Entonces, todos tenemos un origen. Y yo allá comentaba de cómo el idioma del inglés nos ayudaba a conectar, de cómo todos los países tienen democracia, tienen identidad en la comunidad política. La República Dominicana está bien posicionada cuando hablamos de derecho internacional, Héctor. Y cuando vamos a los modelos de Naciones Unidas, desde muchos años, no estoy hablando de actualidad, desde muchos años, sabemos que hay personajes como Miguel Vargas, que ha hecho un buen trabajo en las relaciones internacionales como canciller, y los de ahora también están trabajando. La República Dominicana tiene identidad internacional. Eso es lo que estamos viendo en mis estudios como joven. Entonces, defender eso, defender mi país de adentro y también explicar las historias de los personajes políticos de aquí de manera universal. Pero ahí tú vinculas el idioma inglés con eso. Claro que la sí. historia. Yo expliqué, al final de la exposición, hablé de Winston Churchill, que él era el ministro de Inglaterra, y él dijo, usted sabe que estaban los aliados, que era Francia, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, contra los nazis, Italia y Japón. Sí.
¿Y qué arma, cuál fue la mejor arma que usaron contra los nazis, Héctor? Si usted sabe decirme. Ajá. No fue la bomba atómica, ni los aviones de última generación, era la comunicación que tenían. Estados Unidos habla inglés, Reino Unido habla inglés, los franceses aprendieron inglés y los rusos sabían su poquito. La comunicación entre ellos fue lo que hizo ganar la guerra. Para que tú veas. Los alemanes no tenían esa comunicación con los japoneses y con los italianos. Muy Que difícil. al final los italianos terminaron traicionando a Alemania, se unieron a los aliados. El idioma los unió, la comunicación los unió, la planificación. Y tenían una historia en común. Y estrategia. Entonces, de las armas más poderosas que tiene el ser humano y los países, es la comunicación. Perfecto. Mira cómo nos estamos comunicando usted y yo ahora mismo. Sí. Entonces, desde mi juventud, ver el mundo político, no tener una idea dañada. Hay jóvenes que tienen una idea dañada de la política. Yo no quiero saber de política, que seguro vamos a hablar de eso más adelante. Claro, sí. Usted me va a preguntar, no voy a hablar tanto para no quitarle la pregunta. Sí. Pero hay jóvenes que están como traumatizados con esta idea. La política no hay que dañarla. La política es el conjunto de ideas, comunicaciones, estrategias, planes para mejorar el país. Sí. Entonces, la política no es mala, es saber usar. O sea, eso es que bueno que los jóvenes entiendan que tú estás diciendo que no es la política la de mala. Pueden haber políticos malos, pero no es la política. la que ¿Es es así? mala. ¿Es Exactamente. Pero hay una cosa que me interesa ahora saber de ti. Tú estás hablando de este asunto internacional, ese enfoque histórico. Lo que está pasando ahora en Medio Oriente y la parte geopolítica, un joven como tú, ¿cómo ves esa situación? Vemos la realidad. Mira, Héctor, al joven le gusta opinar. Sí. Le gusta opinar. Pero te estoy preguntando. No. Aquí estamos en un espacio público, pero los jóvenes hoy en día están un poquito más discretos. Por las redes, entre nosotros comentando. Y tú te das cuenta, ¿cómo vemos la noticia? El estrecho de Hormuz. Sí, ¿Qué es lo que realmente ve el joven, Héctor? ¿Cómo le afecta a su país? exactamente. Cuando un joven, así de mi edad, se logró comprar un carro, compró su carrito, lo está pagando poco a poco, cuando va a la gasolinera, que ve que sube la gasolina, comienza a investigar por qué sube la gasolina. Exacto. ¿Dónde cae? A la situación del Medio Oriente. Entonces, lo que ven los jóvenes es lo que le afecta. Lo que le afecta directamente al joven, de eso es lo que va a opinar. De eso es lo que va a buscar el origen. Pero ¿por qué eso me afecta a mí? ¿Por qué afecta a mi país? ¿Por qué fulano me escribió que también le está pasando lo mismo? Y caemos allá. Al joven, la realidad, cómo le afecta. Sí. Y eso es lo que el ciudadano al final siente. Así que es más la realidad. que otra Puede cosa. ser que no entienda mucho lo que esté No lo va pasando a por ahí. entender. Lo que sí está tomando en cuenta es que lo está golpeando. Así es, porque, por ejemplo, un joven que no estudia mi carrera, que no entiende las relaciones internacionales, que no entiende la diplomacia, no entiende los tratados políticos, el derecho Claro. internacional, tú le hablas de que Donald Trump tuvo que reunirse con el comité para ir a Irán. Ellos no van a entender eso. No Ellos lo van, no me interesa. ¿Qué le interesa? ¿Cómo le afecta a su país? ¿Cómo le afecta a ellos? Cuando ve la noticia de que se paró un barco en el estrecho de Hormuz porque no le dan permiso. ¿Y por qué pasa eso? Entonces caen a la realidad que ellos mismos la investigan y ellos mismos opinan. Sí, o sea, hay opinión joven, Sí. hay interés en la política. La realidad es que ellos lo hacen cuando le afecta. Que al final eso es lo que siente el ciudadano. Que eso es lo que tú estás por lo menos sintiendo de esa generación tuya a través de las redes sociales. Sí, así trabaja mi generación, por redes sociales. Yo me he propuesto seguir varios canales de noticias en mi Instagram porque lo tengo al día todo, al Sí. último momento. Sabemos que tradicionalmente esperamos a un programa de televisión, eso está bien, yo también veo mis noticias. Mi generación tal vez no le gusta la noticia, pero ¿qué sí le gusta? Ver que entran a la aplicación y lo primero que le aparece es la farándula, la actualidad, y de eso es lo que opinan esto. Y se lo mandan al amiguito, a la amiguita, hay algunos que lo suben. Yo tengo compañeros que hasta se graban ellos mismos opinando del tema y metiéndole fuego ahí. Los muchachitos de 18 años, 17, que le meten polémica, porque le gusta y porque lo ven en la actualidad. ¿Tú crees, qué tú opinas de la expresión que dicen algunos, diría yo, que los jóvenes no están interesados en la política, que no les gusta la política, que no hay manera de que se integren a la política cada vez que viene un proceso electoral? Esas opiniones, como quien dice que a los jóvenes no les importa la política. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, Héctor, la estadística dice que hay 3.7 millones aproximadamente de jóvenes de 15 a 35 años. Vamos a poner hasta 35. Los de 15 van a votar en esta nueva
elecciones. Si los Sí. de 16 ya van a votar para el próximo año. Los de 35 ya tienen su visión. Eso es un mito. Eso es falso. Al joven le gusta la política. Al joven le gusta opinar de su país. Al joven le gusta criticar para bien lo que está pasando hoy en día. Y también tener su propia idea de cómo mejorarlo. Agarra a cualquier joven de la calle y pregúntale, ¿qué tú opinas para mejorar? Y es muy poco probable que se te quede, yo no sé. Él te va a decir una idea. Claro. Él va a decir, yo creo que deberíamos hacer tal y tal y tal. Pero un muchachito. ¿Por qué? Porque a la juventud le gusta la política. Ahora, tú me preguntaste algo al final muy interesante. Hay personas que no creen, que se le hace difícil buscar el interés en los jóvenes. Se hace difícil porque, ¿qué dimos al principio? La política no es mala. Es los que accionan la política, cómo lo hacen. Es como que yo diga, no quiero ir al doctor porque la medicina es mala. La medicina no es mala. La medicina te va a sanar. Tú lo que te has enojado con el doctor porque escuchaste que es un mal doctor. Exacto. Por eso que tú no querías ese doctor. Porque te digo fulana, yo fui a donde él y quedé más enferma. No, pues yo no voy para allá. Sí. Es algo parecido con los jóvenes. Tal político hizo un error, se ve corrupción, se ve un atraso en la infraestructura, en la economía, y el joven dice, no me gusta eso. A nadie le gusta eso. Claro. Pero el joven, como es más activo, como habla mucho, como opina, como tiene mucha amistad, como tiene las redes, afecta más. Es más polémico, porque tiene la polémica y la farándula. Entonces, los jóvenes tienen interés en la política. Lo que hay que hacer es mostrar a la política como el conjunto de ideas para mejorar el país. Porque los jóvenes están pensando que la política es para dañar el país, Sí. por lo que ven, por lo que escuchan. Sí. Pero hay que mostrársela como el método de arreglar el país. Tú que estás en contacto por esas redes sociales con muchos jóvenes así de tu generación y de otras generaciones, ¿cómo tú ves que ellos ven el país en medio de esta situación? Que estamos ahora, vamos a decir, cuando se habla, hay problemas en la educación, los problemas que tenemos de la economía, del alto costo de la vida. A mí me gustaría ver cómo tú interactúas con esos jóvenes cuando manejan esos temas. Sí, hay mucha crítica, hay mucha opinión, en mayoría no es para bien, porque como te dije, el joven lo que ve lo va a comentar. Yo una vez le dije a un grupo, está la situación, pero con respeto, chicos. Sabes que el joven a veces se le va la olla y como somos muchachos, comentamos de todo. Le dije, recuerden el respeto, chicos. Se le va el lenguaje. Se le va el lenguaje. Hay que respetar a la autoridad, hay que respetar a los ministerios, a nuestro país. Se le va el lenguaje. Entonces hay mucha crítica. Y Lo ve, la gestión de gobierno la ve en positivo, negativo, neutro. ¿Cómo te voy la a ve? decir la verdad. Neutro, pero tendiendo a lo negativo. Porque lo que se vive día a día. Y los padres de esos jóvenes lo comentan. El joven se forma en la casa, Claro. en el hogar. Cuando pasa del hogar va a la escuela y termina la universidad. En ese ciclo siempre va a haber un comentario de un adulto, del padre, del maestro, y eso se le queda a la mente. Cuando se le queda a la mente, lo quiere seguir opinando y comentando y busca a otros jóvenes. Cuando tú encuentras un joven que opina como tú, ya usted sabe por dónde se fue eso, ¿verdad? Entonces, si hay mucha crítica, va a tender a que el joven quiera buscar una solución. Sí. Entonces, la realidad que yo veo, respondiendo a la pregunta, hay crítica negativa. Hay cuestionamiento. Hay cuestionamiento, mucho. Hay mucho cuestionamiento. Pero el joven quiere mejorar. Quiere trabajar para mejorar. ¿Tiene esperanza? ¿No? Tiene esperanza. Tiene. Eso es Hay lo que esperanza. Tú notas que hay esperanza. Hay esperanza. Yo soy el primero. Yo soy el primero que me lanzo para representar a mi país, para decir la juventud tiene esperanza. Mira de qué generación yo soy, de 2000 a 2010, jovencito. Pero hay esperanza. Quiero trabajar por mi país. Hay muchísimos jóvenes que yo conozco que quieren trabajar para su país, de mi edad, un poquito más mayor, 20 y pico, los 30 vamos a ponerle, hasta menores que yo, 16 añitos, que se van a graduar del colegio, ya están pensando qué estudiar para la universidad para mejorar su país, para trabajar por él. Hay una cosa que me gustaría oír de ti también. Las redes sociales. Si tú le preguntas a gente de mis generaciones,
que somos jóvenes del pasado, como dicen popularmente, vemos como que el lenguaje que se utiliza, quizás para nosotros, como dicen a veces, que ustedes están quedados, a veces no dicen así. Sí, dicen así. Pero no hay duda de que también hay otras generaciones que generan crítica por el lenguaje que se maneja en los medios de comunicación, que se manejan a través de las redes y ese tipo de cosas. En esa juventud, más o menos, esas críticas han llegado, ¿qué piensan ese tipo de cosas? Han llegado esas críticas que los jóvenes puedan entender que le están poniendo mucha atención a ese lenguaje que se utiliza, porque a veces dicen cosas que uno se queda. Sí, claro. Para nosotros es, ya tú sabes. Claro, la educación es muy importante. La educación es lo más fuerte que puede tener un ser humano. El que es educado se destaca. Por eso yo en mis redes sociales llamo la atención a la educación. Porque si somos jóvenes que vamos a opinar Claro. en un espacio público de la situación actual, de la ciudadanía, hay jóvenes que creen, Héctor, que su opinión no va a llegar lejos. Las redes sociales, el algoritmo te puede llevar hasta el oído del presidente, te puede llevar. Sí. Eso no tiene límite. Entonces, la educación Es un arma muy poderosa. es el arma más poderosa actualmente. Mencioné la comunicación, la educación, pero eso se pone en práctica aquí. Eso es muy fuerte. Entonces, yo llamo la atención a la educación porque hace la diferencia. Tú mencionas el lenguaje. El joven usa un lenguaje muy moderno. Y al ser tan moderno, a veces olvidamos la formalidad. Exactamente. Y si olvidamos la formalidad, no vamos para parte. Porque de hecho, cuando tú olvidas la formalidad, ¿qué te llaman? Falta de respeto, Sí. maleducado, alguien sin gracia. Y hasta no te hacen caso. Entonces, un joven que va a opinar de su país tiene que estar preparado en la educación. El lenguaje es muy importante. La madurez de las palabras. Hay que leer. Al joven le gusta leer, pero hay que leer de historia, de lenguaje. ¿Tú sabes cuál es el mejor libro que recomienda mi padre? Dice él. Ajá. Tú no te lo vas a esperar. El Nacho. No me digas. Dice mi papá, el Nacho es el mejor libro. Ya, De origen. es el mejor libro. Te enseña lenguaje, te enseña educación. Sí. El joven que tenga lenguaje, educación, opinión, que lo haga bien, va a tener una buena crítica. En ese sentido, estamos hablando de las opiniones de los jóvenes y de la política, que se habla mucho de la juventud y la política. Uno, en el caso de nosotros, nos gusta como preguntarle a los jóvenes más o menos, ¿qué tipo de líderes son los que aspiran los jóvenes a que tenga su país? O sea, ¿cuáles son las características que esos jóvenes prefieren en un líder que dirija los destinos del país, que pueda ser, diría yo, una figura política importante? Más o menos. ¿Tú lo puedes describir? Ya República Dominicana tuvo uno. Yo admiro a Peña Gómez. Llegó con 25 años al partido. Sí. Dijo, soy PRDista, quiero trabajar por mi partido y por mi país. Jovencito. Poco a poco, entonces conoce su historia, esto más que yo. Claro. ¿Qué terminó siendo Peña Gómez? De los mayores oradores, yo voy a decir, de Latinoamérica. Y si hablamos del sistema socialista del mundo, una figura universal. Sí. Tenía palabra, tenía polémica en la palabra. Al joven le gusta la polémica. Yo mencioné anteriormente que hay mucha polémica aquí. Sí, claro. Mira, yo vi los otros días a un muchacho que criticó al gobierno. Yo imagino que la generación de ustedes dirá, oh, pero arrancó fuerte, jovencito, criticando al gobierno. Pero ¿qué decimos nosotros los adolescentes y los jóvenes? Ese es el que me gusta, vamos a darle like, vamos a compartirlo, sí, que critique ahí, que hable de la situación. Al joven le gusta un líder orador con polémica, que hable de la situación, que dé solución. Eso es lo que le gusta al joven, eso es lo que quiere. Perfecto. Entonces, la ideología perfecta de un líder para el joven es alguien con palabra pública, que no tenga vergüenza, que aparezca en las redes, que vaya a la Plaza de la Bandera con un micrófono. Eso es lo que quiere ver el joven. Alguien que represente, con palabra, con polémica, que critique. Al joven le gusta que critique y que dé solución.
además de la O sea, crítica. la crítica y la solución. Y la solución. Para Para él eso hay mismo, que estar para preparado. decir, él piensa como yo y da la solución que yo quiero. Es el mío. Eso. Eso es lo que quiere un joven, esto. Qué bien. Tú, a mí me llamó mucho la atención, y esto lo hago público, cuando tú fuiste al PRD a decir que quería incursionar en ese partido. Así es. Jovencito, estábamos doña Peggy y yo ahí cuando te recibimos, y nos dijiste tu interés en trabajar en el PRD, sobre todo con los jóvenes. Y tú hablaste de la necesidad de conectar con la juventud. Y yo me gustaría que tú le digas al público que nos está viendo, ¿qué te motivó a ir al PRD para tú incursionar en la política? Que yo recuerdo que tú dijiste, no es solo en el PRD, es que yo estoy incursionando en la política de cara a futuro. Así es. Entonces me gustaría que tú desarrollaras eso. Así es. Todo impulso tiene una plataforma. Claro. Si tú tienes una buena plataforma, te va a impulsar bien. Sí. El PRD, Héctor, es un partido con historia, con actualidad y que sigue hoy en día trabajando para el futuro. El PRD es la madre de la mayoría de los partidos que existen hoy en día. Sí. Yo como joven digo, en tal sitio ya hay una ideología. En tal sitio tiene lo suyo. Tal sitio es muy nuevo. Tengo que buscar un partido que me dé puertas abiertas, que me dé oportunidad y que me dé historia. Y que siga trabajando, que esté activo. No hay mejor partido que el PRD en eso. Tiene historia. El origen de la política del país, el PRD. Tiene actualidad. Doy como testimonio que el PRD me abrió las puertas como joven. Me da oportunidad. El equipo del PRD me escribe semanal, Héctor. Activo, tenemos tal, me manda las invitaciones. Sí. De tantos miembros que hay, están activos. Hay un equipo de juventud de todas las generaciones. Desde generaciones del 90 hasta los 2010, que van a votar ya. 2000, vamos a ponerle 8, 2009, van a votar. Hay actividad política, hay oportunidad. Entonces, con esa buena plataforma de historia, hay un impulso. ¿Cómo conectar a los jóvenes a esa historia? Usted mencionó a doña Peggy. Sí. Doña Peggy, yo recuerdo que dijo, Héctor, que ella fue a un colegio de los nietos de ella. Sí. Y los niños, le preguntan a ella, ¿usted es viuda de Peña Gómez? Sí, nosotros vimos fotos de él, ese morenito tan interesante, pero cuéntenos de la historia de él. Quería saber de la historia de Peña Gómez. Y Peggy supo conectar el testimonio de ella, que lo veía a diario, con los niños. Y yo imagino esto, que los siguientes días los amiguitos de los nietos de Peggy siguieron hablando de eso. Claro. Oh, pero tu abuela es la viuda de Peña Gómez. Ese hombre, nuestro abuelo y nuestro padre hablaron de él. Porque le interesó la historia y conectó con los niños. Si Peggy supo conectar con esos niños, con las redes sociales, si aprendemos a cómo conectar con los jóvenes, no hay quien nos detenga esto. Porque el joven lo que quiere es historia, quiere actualidad y quiere prepararse para el futuro. El PRD tiene todo eso. Fíjate, cuando tú llegaste, inclusive te hablaste de que una de las motivaciones fue que tú querías conocer el legado de Peña Gómez. Así es. ¿Cómo fue eso? Que tú, como que se despertó en ti eso. Sí, lo que hemos hablado ya. Peña Gómez llegó joven, yo soy joven. Yo, desde mi temprana edad, mi padre me inscribió en un curso de oratoria del profesor Otto Rivera, bien famoso. Sí. Yo estuve allá estudiando. Y locución también. No, perdón, locución en Otto Rivera. La locución fue en Otto Rivera, corrijo. Sí. Y la oratoria fue con Crispín Alonso, allá en El Conde. Y el profesor Crispín Alonso hablaba de oradores internacionales. Cuando habló de los dominicanos, Joaquín Balaguer, Peña Gómez, yo comencé a investigar de todos esos oradores, Leonel Fernández. Cuando yo vi el esquema histórico de Peña Gómez, yo dije, wow. Vi la entrevista que tuvo con la periodista Nuria, vi ese llamado que le hizo al pueblo en el 96, ese llamado, todo eso, yo dije, ese hombre no era normal. Ese hombre, la pasión que tenía por la oración, por el hablar, la gran masa que controló para bien.
yo no existía en esa época, pero veo las imágenes, usted sí estaba allá, Héctor, Claro. que la calle, Sí, todo no, el mundo de blanco, esa calle de blanco de todas esas personas, No, la no. caravana que se hacía en esa época, era tenía palabra, un fenómeno. un fenómeno, y conectaba con el público. Entonces yo dije, a mi temprana edad, yo quiero ser un joven que sepa hablar y que conecte con el público. De Peña Gómez te sirvió de referencia. Me sirvió de referencia porque cumplió con todas esas expectativas que yo buscaba. Tremenda referencia. Sí. Porque, Como ídolo. sí, y como orador y líder es algo inigualable. Sí. Y también Peña Gómez, Héctor, conectó con la mujer, conectó con el necesitado, con el joven, con el extranjero, conectó con todas las clases sociales, con todas las clases de razas, conectó con todo el mundo, Sí. visitaba, estaba ahí. No, hombre. Eso es lo que uno como joven se imagina el líder, que conecte con todas las edades, todos los géneros, todas las clases. Yo estoy llamado a eso. Exactamente. Mira, Jare Alejandro, estamos llegando al final del programa. Para que tú veas de esta entrevista interesante que la hemos ido desarrollando. El tiempo vuela, Héctor. Es buena, pero tenemos mucho tiempo para seguir hablando, porque es importante, porque tú le estás comunicando a esa juventud que le despierte el interés en incursionar en la política, aunque tenga, vamos a decir, el deseo, pero que incursione en la política. Yo soy de lo que digo, que los jóvenes son mayoría Sí. del electorado. Y como te lo dije a ti cuando te vi por primera vez, y cada vez que va un grupo de jóvenes al PRD, yo le digo lo mismo. Le digo que si ellos quieren ayudar a su gente, a su país, a su comunidad, el joven tiene que incursionar en la política para que vaya a los espacios de poder donde se decide. O sea, si tú quieres decidir a favor de tu comunidad para que se invierta, para que se mejore, tú tienes que estar donde se decide. Porque si nada más te queda hablando y es otro que está donde se decide que no le interesa tu comunidad, entonces vamos a seguir sufriendo. Entonces, se lo digo por experiencia. Y como yo le decía a ustedes, que en la política tú puedes ser un joven humilde, venir de un barrio, de un campo, de un lugar lejano, humilde, y el liderazgo político que tú desarrolles te sirve para sentarte con el empresario más rico de este país de tú a tú. Así es. Porque tú ocupas una posición de poder o una posición política y ese empresario es empresario porque produce dinero. Sí. Pero tú tienes poder político. Eso es lo que te permite sentarte con un empresario a decirle, bueno, usted sabe hacer riqueza, yo lo apoyo para que usted haga riqueza, pero la decisión en favor del pueblo hay que tomar el que está dirigiendo el Estado. El que está dirigiendo. Y por eso, como yo digo, si los jóvenes son más, si se meten a incursionar en la política, a aspirar a regidores, a diputados, a senadores, a alcaldes, a vocales y a presidentes, y logran el voto de su generación, pueden ganar elecciones y pueden llegar al poder gente con capacidad. Así. Y lo digo con una frase más clara, y lo estoy aprovechando que tú estás aquí para los jóvenes que nos están viendo. Excelente. Lo digo con una frase muy, muy clara. Si ustedes que son jóvenes y preparados no se meten a la política, después no se quejen cuando los sinvergüenzas sean los que Así dirijan los destinos Esa es la de verdad. nación. ¿Sí? Entonces, terminando esta entrevista, me gustaría que tú brevemente ahí le dirijas un mensaje a esos jóvenes de tu generación y de otras generaciones. Así es. El mensaje va a ser un resumen de lo que hemos hablado. La política es importante. Como dijo Héctor, si usted quiere trabajar por su país, hágalo desde el poder, desde la mesa de donde se toman las decisiones, y vaya a una buena plataforma donde le impulse a eso. Como jóvenes nos gusta hablar, criticar, polémica, comentar, opinar. No solo debemos quedarnos ahí por miedo a que la política es mala. La política no es mala. La política es el espacio y el conjunto de ideas donde uno gobierna su país. Vamos a incursionar a la política. Vamos a animarnos, que hay mucha esperanza en nuestro país. Le doy como testimonio del Partido Revolucionario Dominicano. Tómenlo en cuenta. Busquen oportunidades. Busquen estar donde el país va a avanzar. Que no solo sea hablar, sino también que sea actuar. Bueno, así que te damos las gracias. Gracias a ustedes. Como te decimos nosotros, Jare, aunque tiene el Alejandro. Así es, Jared, a las órdenes de ustedes. Yo Sí. siempre he dicho que Héctor es mi mentor, el primero que me dio la oportunidad, y a lo que él diga,
activos. Bueno, muchas gracias. Espero que los amigos que están en sintonía con nosotros y de tu generación y otras generaciones de jóvenes hayan entendido el mensaje Así tuyo. será. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Bien, gracias a ti. Pausamos.